Buenos días, amados. Un gusto poderles volver a saludar en este día que pues seguimos reuniéndonos para escuchar, para adorar a Dios. No queremos que esta parte se pierda, ¿verdad? Que sabemos que también es importante. Eh, Hoy vamos a seguir meditando sobre Santiago. Mira, hermano, el, hay veces Dios nos da alguna palabra, explicar el contenido de algunos versículos, pero también la palabra de Dios, hermano, a veces nos permite solamente como reflexionar, ¿no? Reflexionar, no tanto querer encontrar significados de palabras, sino reflexionar. Y yo llegando a esta parte de Santiago que vamos a leer a continuación, me encuentro con que hay que ponerse, hermano, y darse un tiempo a reflexionar sobre este asunto de la palabra y qué tanto hacemos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, dice, para empezar, hermano, para dar inicio a esto que estamos meditando, dice precisamente Santiago, capítulo número 1. Recordarán que hace 8 días veíamos toda buena dádiva y todo don perfecto del gente de lo alto. Pero hoy vamos a leer el versículo 18, a partir del 18, donde dice, por su propia voluntad, hablando de Dios, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuésemos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben ser listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa de Dios que quiere. Por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con mansedumbre la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que si se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bueno, le decía yo hace un momento que nosotros tenemos, hermano, una oportunidad que quizás en ese tiempo muchas personas no tenían. La oportunidad quizás que nosotros hoy tenemos y hoy gozamos de ese privilegio es tener la palabra escrita. Okay. Ahora, mucho de lo que nosotros tenemos a hoy, hermano, definitivamente no lo tenían los primeros cristianos, a menos que hubiera llegado alguna carta o a menos que ellos, hermano, tuvieran la oportunidad de estar meditando en lo que era el Antiguo Testamento. Digo esto, hermano, porque no siempre vaya lo que nosotros hoy estamos experimentando, inclusive la Biblia ya hasta la podemos tener en un celular o lo que sea, eh, no siempre es una ventaja. Es decir, no quiere decir que porque hoy haya muchas Biblias o porque hoy haya muchos celulares donde se tenga la Biblia, por eso es que vamos a ser mejores. Definitivamente que no. Yo creo que Dios sabía, hermano, que eh, al menos que naciéramos de nuevo, al menos que tuviéramos el Espíritu Santo, y al menos, hermano, que seamos unas personas con una
actitud correcta hacia la palabra, iba a tener efecto eso sobre nosotros. Como le he dicho y como lo he platicado en alguna vez, hermano, yo escuché a personas que se sabían muchos versículos bíblicos, conocían mucho de la palabra y hoy viven alejados de Dios. O aquellas personas que con cierto aire de grandeza decían, yo ya leí la Biblia tantas veces. Y no estoy diciendo que sea malo, pero lo que estoy diciendo, hermano, es que no siempre eso tiene un efecto bueno para las personas. Algo que simple y sencillamente, como le decía yo, hermano, en esta eh, ocasión vamos a ocupar, vamos a estarlo diciendo, vamos a estarlo mencionando, y es una reflexión, hermano, es una reflexión como para sacarnos de nuestra pasividad o de nuestra, pues sí, yo le llamo así, indiferencia, hermano, a muchas cosas. Hoy podemos decir, hermano, pues es que es por la pandemia y todo eso, pero la realidad no es eso, hermano. Hay veces ha sido solamente como un pretexto lo de la pandemia para no hacer lo que Dios quiere. Pero mire, Dios me llevaba a esto, que dice la Biblia que tenemos que ser hacedores, practicar la palabra. Dios me llevaba a esto, hermano, a reflexionar sobre lo que hemos hablado y lo que hemos dicho. La enseñanza apostólica está aquí en la palabra, está en la escritura. Pero debemos de entender, hermano, que la enseñanza apostólica tiene una connotación muy diferente a lo que en ocasiones hemos visto. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Cristo le habló con los discípulos y los apartó para él, hermano, para que ellos fueran a hacer la obra en el mundo, no era solamente una cuestión, hermano, de un título o un nombre que les daba a ellos, sino era la esencia de lo que era ser un apóstol. De hecho, escuché esto recientemente, hermano, en una enseñanza, una prédica de otro pastor, y ya lo habíamos, de alguna manera, hermano, no lo habían enseñado, no lo habían compartido, pero quiero reafirmarlo hoy. Hermano, la enseñanza apostólica o lo que nosotros hablamos del espíritu apostólico, la esencia, no tiene que ver nada más con una doctrina, tiene que ver, hermano, con la esencia de la vida de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo apostólico, hermano, y que Jesús usó ese término, no era un término nuevo para Jesús, no era un término que Jesús se inventó de repente, sino era un término que usaban precisamente los romanos, hermano, para que cuando ellos conquistaban una ciudad, no solamente era el sometimiento de esa ciudad, sino que era un cambio en todo, en la cultura, en todo lo que ellos hacían, hermano. Por eso cuando ellos mandaban a los gobernadores a esa provincia, era un trabajo, hermano, de cambiar todo, cambiar cultura, cambiar muchas cosas que precisamente el imperio mandaba para que lo pudieran hacer. Cuando Jesús está usando este término, hermano, yo creo que lo que entendieron los apóstoles era precisamente eso. No era un título nada más, sino era una función que ellos iban a llegar a hacer para poder cambiar el mundo en aquel entonces. Entonces, me gusta mencionar esta frase, hermano, que nosotros debemos de ponerla como algo que nos haga reflexionar mucho, hermano. Y es esta. Cuando nosotros hablamos de lo apostólico, cuando hablamos de la esencia apostólica, hermano, todo eso, es que la cultura del cielo, hermano, tiene que venir a la tierra. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros que hablamos de eso. Entonces, yo tengo que tener en cuenta, hermano, que si no estoy haciendo eso, algo está fallando. O sea, no está funcionando algo. Y ahí es donde nos tenemos que parar y reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué ni siquiera en mi propia casa puedo establecer la cultura del reino? ¿Por qué, hermano? Y es que es importante esto porque la reflexión tiene que ver con esto, hermano. Tenemos enseñanza bíblica. Sí, sí tenemos enseñanza bíblica. Nosotros no estamos predicando de nosotros, de nuestra experiencia, no estamos predicando de lo que a mí me parece o lo que dijo otro predicador. Estamos hablando de la palabra. Inclusive estamos hablando, hermano, que tenemos enseñanza apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque
nos vamos mucho, hermano, y enfatizamos mucho qué realmente quiso decir Pablo o quisieron decir los hombres de Dios, hermano, y no filtrar la palabra o no ponerle a la palabra algún velo que no nos permita ver lo que realmente quería decir Pablo o que lo que quería decir Santiago en este caso. Cuando decimos apostólica, hermanos, porque la palabra era así, venía de hombres de Dios que entendían y sabían lo que era la importancia que tenía, hermano, la predicación del Evangelio. Entonces, si hoy nos encontramos, hermanos, después de más de 2000 años, teniendo problemas para hablar, para predicar la palabra, para hacer algo más, algo está pasando. Es decir, tenemos enseñanza bíblica, tenemos enseñanza apostólica, si usted lo quiere, hermano, pero muchas veces, hermano, muchas veces, y cuando nosotros empezamos a hacer una reflexión en esto, pues, esto no es como para rasgarnos las vestiduras, todo eso, pero sí para reflexionar. Cuando ya vemos, hermano, a la luz de la Escritura, nuestra vida, no solo lo que sabemos, sino cómo vivimos, entonces nos damos cuenta, hermano, que ya no vivimos conforme a la enseñanza bíblica. Es decir, tengo enseñanza bíblica, me dan enseñanza bíblica, pero yo no vivo conforme a la enseñanza bíblica, en su totalidad. Yo no estoy diciendo que no hagamos nada de lo que la Biblia dice, no, sí, pero entendemos, hermano, que es un todo, es un todo. O vivo conforme a los principios de Dios, conforme a la palabra, o voy haciendo como una selección, esto sí me conviene, esto no, esto hago esto, no, esto no. Y eso no es realmente lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque caemos en un autoengaño y caemos en una religiosidad que yo voy a estar mencionando porque quiero llegar también, si no nos da tiempo, más adelante lo vamos a ver, a un punto, hermano, donde el hombre se vuelve religioso. Ahora, esta reflexión me hace a mí llevar este punto, hermano. Estaba también, hermano, meditando, me hicieron una pregunta, mi esposa me hizo una pregunta hace unos días y me dijo, ¿tú qué piensas de Jesús? ¿Cómo era Jesús? Y pues sí, hermano, realmente podemos tener muchos conceptos equivocados de Jesús que estuvo en la tierra, cómo era, cómo vivió. Y muchas veces, hermano, quizás usted lo ha escuchado, ¿verdad? Creemos más en un Jesús de película que en un Jesús que dice la Biblia. Pero mire, al respecto, hermano, en este punto, me di a la tarea de reflexionar un poquito sobre eso. Y encontré algo que me llamó mucho la atención, hermano, que tiene que ver con, por ejemplo, con la gracia. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento y a los Evangelios, hermano, no encontramos mucha referencia de lo que Jesús haya hablado sobre la gracia. ¿Sí me explico? O sea, Jesús no dio toda una disertación en relación a la gracia y qué es la gracia. No la habló mucho, pero sí la vivió y sí la transmitió a la vida de las personas. Recordará que muchas veces la gente se acercaba en su condición, hermano, en su condición de pecado, en su condición de maldad. ¿Y qué hizo Jesús? Otorgó gracia, dio gracia. Y no se ve a Jesús y dice, no, mira, no te tengo que dar un curso, la gracia y esto, y lo otro. No. Simple y sencillamente, Él daba gracia. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? No me estoy desviando del tema. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo, hermano, es que Jesús, más que predicar lo que sabía, hermano, Él transmitía lo que Él era, lo que Él tenía. Entonces, cuando vemos a un Jesús, hermano, dando gracia, dando gracia, dando gracia, quiere decir, hermano, que aunque él sabía de la gracia, él podía transmitir, dar eso. Y me llevó la reflexión, hermano, por lo que estamos diciendo. ¿Qué es, hermano, realmente lo que transfiere vida válgase aquí la redundancia, hermano, lo que transfiere vida a las demás personas o a la vida de las personas? ¿Qué es lo que transfiere? Hermano, porque si nosotros somos claros en lo que estamos hablando y en lo que vemos en la palabra y en lo que vemos en el Nuevo Testamento, hermano, no es el conocimiento. O sea, el conocimiento nos sirve en cierto modo, pero lo que va a ayudar a transferir, hermano, la vida de Dios
a fin de cuentas es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros somos con respecto de la palabra. Entonces, siempre, hermano, siempre, siempre, siempre pongo ese ejemplo y hay veces soy de un tema, de un solo tema, hermano, pero la realidad es que tenemos que avanzar. Si no avanzamos en eso, hermano, nos vamos a quedar siempre atorados, atorados en esa parte. Y siempre decimos, hermano, siempre he dicho yo, si yo me la paso hablando de dieta y que la dieta de la luna y la dieta de la luna y todo eso, puede sonar muy bien, hermano. Pero en algún momento alguien me va a decir, hermano, ¿y usted qué dieta lleva? No, ninguna, no, pero pues bueno, no sé si estoy siendo claro. Es decir, no podemos, hermano, tan fácilmente hablar de cosas que nosotros no vivimos. ¿Por qué? Porque lo que transfiere vida es lo que está ya insertado en nosotros y que lo podemos llevar a la práctica. Entonces, en algún momento alguien me dice, hermano, usted habla muy bonito de la dieta. ¡Wow! ¡Qué disertación habla de la dieta! Pero ve en mi vida, que soy una persona, hermano, que, no sé, me cuido, no sé, trato de tener una vida balanceada en todo, descanso, duermo, etcétera, etcétera, hermano. Entonces, eso va a producir un efecto en la vida de las personas. Eso va a transferir vida. Hermano, ¿usted cómo le hizo para bajar? He bajado, no estoy hablando, ahí sí no hablo por hablar, hermano. Yo le podría decir a una persona, no te afanes, pero cuídalo. Yo le podría decir a una persona, no vivas en culpa o culpándote, pero haz cambios en tu vida. Yo le diría a las personas de lo que yo he vivido, ¿no? Estoy solamente poniendo un ejemplo. Yo le diría a las personas, disfruta lo que comes, pero cuídalo. Cuida la cantidad, cuida esto, cuida cosas que yo he vivido. Cuando, hermano, cuando nosotros tenemos esa dinámica de compartir lo que vivimos, hermano, tiene un efecto. Y cuánto más en la palabra, cuánto más en la palabra, porque muchas veces nosotros damos conocimiento, pero no transferimos vida. Es decir, yo puedo hoy dar una disertación, hermano, en cuanto a las finanzas o a otra cosa, temas que están ahí, o el matrimonio. Pero si en la esencia, hermano, de lo que yo quiero, estoy enseñando, la gente no lo vive, no lo palpa en nosotros, le va a costar mucho trabajo y no voy a poder transferir vida, a fin de cuentas. Jesús tenía efectividad en todo lo que decía y lo que hacía, hermano, porque él transfería vida. O sea, entendamos esto, hermano, nunca va a haber un efecto poderoso en la vida de las personas, aunque les estés dando nicos y nicos recargado y nicos esto, a la gente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no estás transfiriendo vida. Y la vida se da cuando tú estás viviendo lo que tú tienes. Cuando tú estás transfiriendo. Entonces, es como si yo hoy tuviera que hablar de gozo y ando ahí todo amargado. ¿Por qué? ¿Por qué no nos reunimos? ¿Y por qué no están haciendo la obra? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y que acá, que nadie me visita y todo? Y quiero hablar de gozo a los demás. Entonces, lo que yo trato de explicar, hermano, y de decir es que debe de haber algo más allá que solamente un conocimiento, de recibir algo bíblico, de recibir, tenemos muchas cosas que hemos aprendido, nos ha dado doctrina apostólica, nos hemos llenado de mucho de eso. Pero hoy viene algo que mientras no entendamos que pongamos en práctica eso, no va a resultar un efecto. ¿Por qué, hermano? Porque la gente está esperando precisamente algo más que solamente palabras. Las palabras no bastan, por eso decíamos en esta serie, las palabras no bastan. No basta con que tú le digas a una persona, esto está bien o esto está mal. La gente necesita que, que nosotros transfiramos vida. Tú, por ejemplo,
hermano, tienes la oportunidad algún día de ministrarle a alguien, porque eso es lo que va a pasar, hermano. Nosotros nos vamos a ver en un momento dado hablándole a mucha gente de muchas cosas, pero mucha gente va a venir con situaciones, hermano, que no están bien. Hay veces vamos a encontrarnos hablándole a personas que tienen ciertas tendencias, vicios o lo que sea. ¿Cómo les vamos a hablar? Les vamos a hablar desde la plataforma del legalismo, desde nuestra amargura, desde, no, pues tú estás mal, yo estoy bien, o les vamos a transferir, hermano, la gracia como lo hacía Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros hablemos de eso, usted se va a dar cuenta, cuando nosotros transmitamos vida, usted se va a dar cuenta cómo hay un imán hacia la gente que dice, yo, wow, yo quiero algo de esa persona porque tiene vida. Hermano, yo soy muy cuidadoso en esto porque no quiero que de repente digan, no, pues a lo mejor el pastor se cree mucho o habla de esto, pero es la realidad. Yo he tenido la experiencia, hermano, que aún la gente inconversa se acerca conmigo para pedirme consejos o para pedirme, hermano, alguna opinión o para que les hable la palabra, sin que yo, hermano, necesariamente les hable mucho de todo. Hace unos días, y me sorprendió, hermano, estaba yo en un trabajo y la persona se acerca y me dice, deme 5 minutos, don Jesús. Sí, te lo doy. Mire, estoy en esta situación inconversa, que no conoce nada del evangelio. Sabe que soy pastor, sabe que somos cristianos. Ahora, hermano, si no se nos acerca, ni siquiera, hermano, las moscas, con todo respeto, hermano, si no se acerca nadie, nadie, absolutamente nadie, algo está mal. Algo está mal. Por eso nosotros tenemos que reflexionar, hermano. Tú puedes saber mucho, conocer mucho, y saber, y que esto, y que el evangelio, y que allá, y acá, sí, o sea, está bien. Pero si nadie se acerca a nosotros, quiere decir, hermano, que probablemente lo que yo estoy pasando es tener una enseñanza bíblica, pero no estoy viviendo lo que la Biblia dice. A veces hacen cosas tan sencillas que no tenemos por qué, hermano, ahorita meternos en cuestiones muy complicadas, pero tan sencillo, hermano, como esto. Esta reflexión me llevó también a otra cosa, hermano. Me llevó a otra cosa. La Biblia dice que debiendo ser ya maestros, ¿no? Eso dice Hebreos. Pero también la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Nosotros tenemos una escala de juicios y de valores muy diferentes a lo que dice la Biblia. Tenemos como un concepto de que si yo ya estoy haciendo ciertas cosas, yo ya soy como que diferente a los demás. Por eso es que mucha gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque creen haber como descubierto algo, hermano, que los hace diferentes. Entonces, no, yo ya, casi me salieron alitas y el aura arriba y ya soy diferente. Y no es cierto. Vivimos en un mundo donde estamos expuestos igual a tentaciones, pasiones, todo lo que la Biblia dice. La diferencia está, hermano, en si yo estoy poniendo en práctica lo que hago. Si yo sabiendo lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero yo hacía esta reflexión, hermano, porque hemos hecho como que algo, como que una escala de valores muy diferentes. Pero la Biblia nos dice, hermano, ¿qué es más pecado? Que alguien tú te encontraste a un hermano y ese hermano, te diste cuenta que estaba fumando, ¿sí? O que estaba haciendo algo. ¿Qué es más pecado? Eso, o según lo que dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno no lo hace. Ah, no. Entonces nosotros decimos, no, eso, sí, pero también mi actitud pasiva y mi actitud, hermano, que no quiero hacer lo que la Biblia dice, me pone en una condición de pecado también.
Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, o sea, no la voy a agarrar contra mí, ay, usted. No, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, por eso yo decía, hermano, hace un ratito, muchas veces nosotros como que nos justificamos y nos hemos encerrado en nuestra casa, hermano, y decimos, no, la pandemia y todo eso. Sí, pero hay muchas cosas que sabemos que los podemos hacer y no las hacemos. Reflexiones, es cada quien, hermano, es cada quien. Porque si lo único que estamos haciendo es encontrar un pretexto para no hacer lo que, entonces ahí es cuando precisamente la pandemia, hermano, está mostrando la realidad de lo que somos. Pero, hermano, son tantas incongruencias que vivimos que nos lleva precisamente, hermanos, no nos queremos enfermar, no nos queremos enfermar y nos cuidamos y nos cuidamos y nos cuidamos y nos cuidamos y está bien. Pero, hermano, ese no es un pretexto para que tú dejes ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de predicarle a la gente. Eso no es un pretexto ni para que dejes de contactar a los hermanos o congregarte con la iglesia. Eso no tiene que ser tampoco un pretexto para no ayudar a los demás. Pues es decir, yo lo que trato de ver con esto, hermano, es precisamente lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la misma escritura, hermano, nos pone en esa condición. Si yo voy y veo mi condición y no hago lo que, o sea, no recuerdo esa condición en la que yo estaba, entonces me vuelvo como una persona olvidadiza. Y hay tantas cosas, hermano, que tenemos que recordar, que tenemos que hacer. Salir de esa actitud pasiva y empezar a poner en práctica lo que, o sea, eh, no sé, hermano, tú sí puedes ir a comprar a cierto lugar tus víveres, te encuentras con esto, con personas, pues vas a un trabajo, pero no puedes ir con un hermano, no porque me vaya a contagiar. Pero sí puedes ir a otro lugar donde dispones más. O la actitud es decir, pues yo estoy aquí, hermano, pues yo, el que me visite. Sí, pero ¿y? No puedo salir yo de mi casa. A ver, voy a buscar. Es más, voy a buscar el que más gordo me cae. Punto. Ah, no, siempre, no, es que él me cae mal y yo voy con el que, ay, hermanito, qué bueno, que me prepara mi cafecito y todo, ay, qué bueno. ¿Y por qué no busco al otro? Porque sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago. Porque hemos caído en un terreno de comodidad justificada de pandemia y justificada, hermano, de que ahorita como no nos estamos viendo, y entonces vienen, hermano, muchas cosas a ver, ponernos en una realidad. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra dice, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, hermano, hay un ingrediente muy, muy poderoso en esto. Tú eres una persona que te frustras y que sabes y que sientes que los demás no están haciendo. Espérate, no, espérate. Eso no es el camino. Jesús no se amargó con la vida de las personas que no estaban haciendo con los fariseos. Es decir, yo tengo que ser una persona que aprenda a mirarme en la ley de la libertad. Yo tengo que ser una persona que me miro como soy y empezar a practicar la palabra de Dios. A mí me va a dar, hermano, me va a ser de bendiciones. Y el resultado de todo eso, hermano, es que voy a ser una persona feliz, contenta, bienaventurada. Pero algo que es importante, hermano, la gente va a querer estar conmigo. La gente me va a querer
La gente va, esto es lo otro. ¿Por qué? Porque hay algo que quiere la gente recibir. No se trata, hermano, o sea, tú puedes ir a visitar a alguien y esa visita, hermano, si tú la haces en el Señor, si tú la haces por el Señor, te aseguro que la gente, hermano, se va a quedar con un sabor de boca muy agradable. Va a decir, qué bonito que vino el hermano, me visitó y esto, lo otro. Pero tú llegas, ya bien, hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo vas? Esto, lo otro. Por eso dice, por eso dice. Antes, hermano, de todo esto, dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, etc. Pues la ira humana no produce la vida justa de Dios. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Hermano, debe de haber una actitud de humildad ante la palabra. La palabra a mí me tiene que ser, tengo que ser humilde porque la palabra ya fue implantada y ahora lo que quiere Dios es que esa palabra salga. Pero si hay altivez, hermano, hay mucha altivez. De que yo sé, de que yo conozco, de que yo sé acá y esto, lo otro. Hay mucha altivez. Porque tendríamos que ser como niños, nuevamente, y decir, sí, ya conozco, pero ahora sigo recibiendo con mansedumbre la palabra y cada vez me pongo en una actitud de mansedumbre para recibir lo que Dios quiere que yo reciba. Y entonces, hermano, eso da pie a que yo pueda sacar la palabra que ya fue implantada, pero no sale, hermano, aunque el Espíritu Santo quiera, no sale esa palabra. ¿Por qué? Porque hay altivez, hay orgullo, hay maldad, hay enojo, hay ira. Todas esas cosas tapan la palabra que está ahí sembrada. Y entonces, hermano, tenemos que venir a una actitud diferente. Que si el otro no lo está haciendo, ya, o sea, hermano, no vamos a poder cambiar lo que no podemos cambiar. Cada quien tiene que reflexionar en su vida. O sea, no se trata de que tú vayas a ver, hermano, y te miras en el espejo, ¿y cómo estás, hermano? Y a ver qué vistes, hermano. Eso no funciona. O sea, no funciona, hermano, simple y sencillamente porque cada quien tiene que mirarse en el espejo, cada quien, y empezar a hacer la obra. Y cuando yo empiezo a mirar mi vida y empezar a ser una persona cambiada y transformada por la palabra, entonces voy a poder transmitir vida. No se trata solamente de ser un buen vecino. Se trata de que la gente empiece a ver que tú tienes algo de Dios que esa persona, hermano, quisiera recibir. Pero si te ve religioso, si te ve que solamente tú y tú te crees mucho, te crees la última coca en el desierto, hermano, la gente nunca se va a aceptar. Ah, pero eso sí, mira, qué Cristo, sí, sí. Gracias, Señor, gracias. Porque algo tenemos que hacer, hermano. Nuestra actitud tiene que ser diferente. Y si es una actitud humilde, hermano, yo te voy a decir una cosa. Estés aquí o estés en otra congregación, o un día tú digas, yo me voy a otra congregación. Si tú no tienes mansedumbre, humildad, hermano, siempre vas a tener ese problema. Siempre vas a tener ese problema. Que aunque esté la palabra ahí, no vas a poder vivirla. Y de lo que se trata es vivir la palabra. No se trata de saberla. No se trata de entender conceptos y que el kairos y que esto y que el concepto griego y todo eso. Está bien porque nos amplía la visión. Pero lo que se trata al fin de cuentas es vivir la palabra. Es vivirla. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto vivimos? Esa es la reflexión. Y entonces, hermano, si en nosotros hay esa actitud, dice, de que nos despojamos de todo lo que esté estorbando, y con humildad la palabra sembrada en nosotros, de lo cual me refiero a Mateo, por ejemplo, o Marcos, que habla del buen sembrador. Y, hermano, que esa palabra dice sembrada en ustedes, va a dar fruto, va a dar fruto, porque ya no hay nada que le estorbe. Wow, hermano. Aunque digamos, no, yo ya, el Espíritu Santo y todo está aquí, sí está bien. Yo no estoy negando eso porque es una verdad bíblica. Pero si sigue habiendo orgullo, maldad, malicia, enojo, estas cosas, hermano, estorban a que la palabra dé fruto, dé su fruto.
Y entiéndanlo en el Señor, hermano. Entiéndanlo en el Señor. Es una reflexión que yo le hago. Si no ha pasado nada a nuestro alrededor, o como iglesia, hermano, no ha pasado nada, ¿no será que hay mucho de eso que está estorbando que la palabra fluya? ¿Para qué? Para empezar a dar vida. Empezar a dar vida. Vida a los que están, vida a los que están cerca, vida a los que lo necesitan, vida a mis trabajadores, vida a mis empleados, vida a mi familia, vida a los que me llaman, vida a mis familiares, vida, empezar a dar vida. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta reflexión. Hay mucho que decir todavía, mucho que hablar, Señor, pero solamente queremos reflexionar, ser atentos a lo que tú nos dices por tu Espíritu. Muchas gracias, Padre. Porque si hoy vemos una realidad, no es para enojarnos, no es para criticar a nadie, sino es para ver nuestra realidad. Señor, si hemos sido negligentes en poner en práctica tu palabra, hoy estamos aquí, Señor. ¿Qué diremos ante esto, Señor? No podemos decir nada porque hay muchas cosas que nos están faltando. Y no podemos dar vida si no está la palabra fluyendo a través de nosotros. Permite que la palabra, que no haya enojo, que no haya celo, que no haya nada de eso, Padre. Mucho menos altivez, que es lo que obstaculiza que la palabra fluya. Esa palabra que ya fue sembrada, eso que ya fue puesto en nosotros, está estorbando muchas veces porque hay altivez, nos sentimos más que los demás, pensamos que nosotros somos mejores y no es así, Señor. Siempre tendremos que ver la palabra con toda humildad, mansedumbre, y como un niño, cada día anhelar tu palabra, Señor. Pero no solamente para recibir un buen mensaje, sino para poner en práctica lo que sabemos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Saludos, saludos, hermanos. Un abrazo.